Bien, están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Vamos a ver hoy el tema, vamos a continuar con lo que estamos viendo, que son flujos, y vamos a ver con más precisión lo que son los filtros, ¿ok? Los filtros son recursos que se le van a asociar, se le van a pegar, vamos a decir así, a los flujos, a los input stream y output stream. En particular vamos a ver nosotros que tenemos filtros para los tipos de datos básicos, como son el data input stream y el data output stream. Estos son nuestros tipos de flujos de datos generales. De datos quiere decir que van ustedes a manejar tipos primitivos, ¿sí? Estos son datos primitivos y tipo string. Y por otra parte, también existe el filtro tipo Object Input Stream y Object Output Stream. Los vamos a mencionar hoy, bueno, vamos a mencionar qué son y para qué se usan, hasta les voy a mostrar un ejemplo, pero no vamos a hacerlo a profundidad porque nos hace falta un tema que es persistencia de objetos, en donde sí vamos a aplicar a este caso, este tipo de filtro que son orientado a objetos, es para manejar flujos y enviar y recibir objetos, ¿ok? Entonces, bien, vamos a recordar, nosotros estamos viendo flujos en general, el flujo de entrada lo vamos a identificar como un input stream, en el concepto general, ¿sí? El input stream lo que me va a ayudar es que desde un programa en Java yo puedo establecer un flujo de datos de entrada con un input stream que viene desde una fuente de datos, la cual puede ser una base de datos, un archivo, otro programa de otra computadora. Entonces, esto es un input stream, que es un flujo de datos de entrada a mi programa de Java. Asimismo, tenemos el output stream, que tiene la función inversa, es establecer un flujo de salida desde mi programa de Java hacia algún destino de datos. Este puede ser, ya habíamos visto que pueden ser dispositivos, que puede ser la consola, que puede ser un archivo, puede ser una base de datos, etc. Entonces, estos son los flujos en general. Ahora, asociados a los flujos están los filtros, ¿sí? Los filtros tienen esta función como de especializar la lectura del flujo. Se pone un poquito enredado en la sintaxis porque nosotros tenemos que crear un input stream y luego aplicarle un filtro, perdón. Este filtro, por ejemplo, que vamos a ver aquí es el data input stream. También tenemos el de regreso, ¿no? Que es el output stream. En el flujo normal, en un input stream, nosotros tendríamos la opción de hacer una lectura general. Cuando estamos haciendo uso de un input stream, tenemos acceso al método de read, que es para leer, ¿ok? Pero si yo estoy haciendo un filtro de datos, así como data input stream, que es un filtro, entonces yo puedo hacer una lectura especializada, que es leer un tipo de dato flotante, entero, de los tipos que existen para manejos de tipos de datos, ¿sí? Al revés es lo mismo. Yo tengo mi método write, que es para mis flujos de salida, para mi output stream. Este es el método general para escribir datos en un flujo de salida. Y a su vez, aquí van a ver ustedes este filtro que es de datos. Este es para escribir de manera especializada tipos, ¿sí? Tipos. Por eso se llama data input stream o data output stream, porque es para hacer
que nuestros bytes se conviertan en valores de tipos de datos primitivos o string. Esto es asociar un filtro a mi flujo, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo, primero se los explico y ahorita lo hacemos. Bueno, lo hago yo, ustedes lo pueden hacer después, pero vean, primero, aquí van a ver ustedes que el flujo que estoy manejando, el flujo para este ejemplo, el flujo principal es un flujo hacia un archivo. Este es un flujo a un archivo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a escribir datos en un archivo, ¿ok? Este file output string es un flujo de datos, es un flujo de salida, perdón, hacia un archivo y se crea de esta manera, así, especificando el archivo al cual yo le quiero escribir los datos, ¿sí? Y con este filtro, lo que sigue aquí abajo, este es el filtro, ¿sí? Con el filtro, ustedes van a poder especializar lo que van a escribir, de tal manera que poniendo un data output string asociado, vean, esta parte es muy importante. Los filtros no se hacen así como para que estén aislados, ¿no? Primero se crea el flujo, es un requisito indispensable que primero tengamos un flujo y después vamos a crear el filtro asociado al flujo. Entonces, tiene que existir el flujo de datos de salida y luego van a asociar el flujo con, el filtro con el flujo, ¿ok? Vean, esta parte, lo que nosotros vamos a escribir en este archivo, ahora lo vamos a reconocer por dos, ya no es FOS, que es el File Output Stream, sino es el Data Output Stream al que vamos a estar trabajando porque vamos a usar el tipo de escritura especializada. Entonces, yo voy a poner aquí este 2 write int. Vean, esto que hace el write int, pues escribe un número entero, ¿no? El que sigue al mismo recurso, que es a un archivo con un filtro de datos, le voy a escribir un doble, que es este valor. Estos son valores arbitrarios, ¿ok? Y luego otro doble. Ahora, cuando ustedes abren un flujo y luego le asocian un filtro, tienen que cerrar los dos, tienen que cerrar el filtro y luego tienen que cerrar el flujo, ¿ok? Es como abrir varios recursos, entonces hay que cerrarlos. Este es el ejemplo en el que vamos a escribir los datos. En su contraparte, nosotros vamos a tener el otro, que es la lectura. Vean, primero lo escribimos en este archivo de datos DAT y luego vamos a usarlo para leerlo, ¿ok? Son dos ejemplos, en uno escribimos y en otro lo leemos. Y aquí es igual, vamos a usar un flujo a un archivo, que es un file input stream, para leer lo que tiene el archivo en este flujo, y luego le voy a asociar a este flujo que está aquí, FIS, le voy a asociar un data input stream, ¿sí? Que va a estar identificado por este DIS, es el data input stream. Bien, ¿cómo va a funcionar? Aquí vean, me regreso tantito. En el ejemplo anterior, si se fijan, hay un 2 primero. Este 2 se va a usar para decir cuántos valores dobles voy a escribir. Aquí puse 2, entonces enseguida voy a poner 2 valores dobles. Aquí entonces, primero leo cuántos valores dobles y cómo lo hago. Con el DIS hago una lectura, read especializada. Leo un entero. Es muy importante que ustedes sepan en qué orden se escribe en el archivo, porque de esa manera tendrán que leer. Ahorita lo vamos a probar y vamos a ver. ¿Y qué pasa si yo no escribo o no leo de acuerdo a cómo lo estoy especificando? ¿Okay? Esto simplemente me manda a consola
el número que yo leí desde mi archivo. Enseguida, pues con este ciclo for, que va a recorrer todas las lecturas hasta n, pues lo que va a hacer es imprimir en consola lo que está leyendo de ese archivo. Finalmente, se cierra el filtro de datos y luego se cierra el flujo del archivo, ¿ok? Esto es el primer ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos hoy, pero voy a salirme de aquí un momento y me voy aquí a Eclipse. Bien, voy a hacer primero entonces la escritura de datos para que vean cómo lo van a ejecutar. Voy a cerrar esto, todo esto que tenemos aquí. Y entonces voy a hacer, vamos en el 17. El día de hoy voy a hacer sobre del proyecto 17, proyecto de Java, todos los ejemplos que tenemos aquí. Entonces creo mi proyecto 17. Bien, dentro de este voy a crear primero un programa tipo standalone. Voy a hacer una clase que lleve un método main. Esta clase le vamos a poner escritura datos. Le pongo un main. Y bueno, aquí voy a modificar esto nada más. Ahí está. Vean, recuerden que tenemos que manejar todo con control de excepciones. Tenemos que cachar las posibles excepciones en las que podríamos incurrir. Primero, siempre se pone en rojito, pues, cuando están haciendo uso de algún objeto en particular que no han incluido su referencia, su librería, pues es lo primero que hay que hacer. Corregimos esto, hay que incluir de Java.io el file input.stream y también de este data output.stream tengo que incluir su librería. Es que acá le falta todavía. Todas las comillas se ponen mal. Y, exacto, ahí están. Ya están las dos librerías. Vean, la data output stream que estamos utilizando y el file output stream. El primero, el file output stream, es el flujo hacia el archivo. El archivo se llama datos.dat. El segundo es el filtro asociado al archivo, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos. Después vamos a hacer la escritura. Se escribe un entero, luego un doble y luego otro doble. Finalmente se cierra. Primero se cierra el filtro de datos y luego se cierra el flujo. En esta parte también es necesario, cuando se manejan las excepciones, pues importarlas, porque también son clases que vienen en la librería de Java.io. Para todos estos ejemplos estamos utilizando esta librería, ¿sí? Java Input Output, ¿ok? Bueno, pues lo guardo. Vean, no debe de tener errores, es lo primero. Vamos a verificar entonces que funcione. Y recuerden, cuando yo pongo un archivo de este tipo y no existe, pues lo va a crear, ¿sí? Y después de que lo crea, tendrá que contener lo que dice estas instrucciones, ¿no? El número 2 y 2 flotantes. Entonces lo ejecuto y listo. Aquí, por supuesto, no va a salir nada. Recuerden, aquí no está saliendo nada. Tengo que ir a ver el archivo que se generó. Para eso, desde donde yo tenga en mi máquina el Workspace, ahí voy a ir a buscar mi proyecto 17 y dentro del proyecto 17 debe de estar este datos data. ¿Ven? Voy a tratarlo de ver, a ver si esto es posible de ver
Cuando nosotros empezamos a abrir, a ver, a crear archivos con objetos, lo que van a ver son como referencias, ¿no? Miren, estos son toda clase de garabatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a intentar abrir con otra cosa más sencilla. Notepad. Y nada, ¿ven? Lo que pasa es que desde el momento que yo estoy escribiendo datos de este tipo, int, doble y doble, para poderlos leer, yo necesito la contraparte, es decir, la forma de lectura especial. Por eso vamos a hacer ahora el programa, que es la contraparte, que es lectura de datos. Voy a hacer un programa aquí mismo, en este mismo proyecto, que se va a llamar lectura datos. También va a llevar un main, ¿sí? Y pues me voy a traer lo que tenemos en el ejemplo de la lectura de datos. Vean. Ok. Nuevamente tenemos que hacer, pues, todos los imports que se necesitan para cada uno de estos. Aquí es donde tienen error y acá. Listo. También hago el import del data input stream. Recuerden, cuando ustedes escogen la librería de donde importan, deben de tomar Java.io. Hay otras librerías que tienen el mismo nombre de clase, pero funcionan diferente, ¿ok? No se vayan a equivocar nada más con lo que ponen. Listo. Vean, esta lectura de datos lo que va a hacer es que va a ir a abrir exactamente el archivo que se llama igual, que está en el directorio de referencia, exactamente donde quedó guardado. Ahí debe encontrarse el que va a ser leído, ¿no? Ese es el mismo archivo. Entonces, con este flujo y este filtro de datos, yo voy a leer primero el valor entero que se escribió, y aquí sí lo puedo desplegar. Y luego, utilizando ese valor entero que se está leyendo, pues voy a iterar con un ciclo para leer dobles, ¿ok? La estructura de ese archivo está de esta manera, que es para primero indicar cuántos dobles se van a leer y luego se leen los dobles. Entonces, vamos a probarlo, lo ejecuto y ahora sí deben de salir. Como ven, en esta parte ya ustedes pueden mostrar el contenido de su archivo, porque ya están leyendo exactamente como fueron escritos. Vean, vamos a hacer aquí una modificación. Si aquí le pongo un 4 y agrego otros 2 iguales, ¿no? Ahí está. Tengo 4 valores dobles que voy a escribir en el archivo. Debo ejecutar primero este programa, que no me devuelve nada, no me muestra nada, y luego ya ejecuto esto. Este debería funcionar para cualquier número de flotantes, ¿ok? Ahora, pudieron haberlo hecho diferente, ¿no? Por ejemplo, hacer esta clase de lectura. Si ustedes saben exactamente cuántos números escribieron, pueden leer primero el entero y después los demás, ¿no? Que es, pues, una opción, hacer esto. Yo ya sé que tiene 4, entonces voy a leer 4 veces, así que ya sé. Claro que los ejemplos que nosotros vamos a hacer van a ser un poquito más inteligentes que esto, ¿verdad? Vamos a estar haciendo lecturas de otra manera, pero solo para que vean que es importante que ustedes conozcan 3 y 4. ¿Cómo está su programa? ¿Qué es lo que su programa está escribiendo? ¿Cuántos está escribiendo? Para que ustedes los puedan manejar en la lectura. Entonces, vean, lo guardo
Sin usar un ciclo for, yo simplemente sé que hay un entero y 4 dobles, entonces de esa manera los voy a leer. Lo ejecuto, voy a ejecutar lectura de datos y funciona, ¿sí? ¿Qué sucedería, verdad? Si en alguno de estos, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, que yo quiero leer uno más, ¿qué sucedería? Se supone que mi archivo nada más tiene un entero y 4 dobles. Si es así, intentar leer uno más, ¿qué pasaría? Cae en un error. Esta falla de lectura o escritura es un error que viene en un IO exception. No es de que no encontró el archivo, sino que es una excepción de lectura-escritura, es decir, que no existe ese último valor que yo estoy tratando de leer. El otro posible error que yo puedo tener, imagínense que en mi archivo, yo digo, se llama datos X, ¿no? Ejecuto el programa y debería de suceder el primer error, que es el archivo no se encontró. Este archivo no se encuentra, que quiere decir file not found exception. Estamos cayendo en este primer tipo de error, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo sé que mi archivo tiene un entero y 4 dobles, pero se me ocurre que en lugar de que el último yo trate de leer un doble, trato de leer, por ejemplo, un read float. Vean, voy a tratar de leer un flotante. A ver qué pasa, ¿no? Lo ejecuto. Perdón, es que no cambié lo del archivo. Yo le voy a cambiar esto, que es la X. Listo. Y si me lo lee, vean, me está leyendo el último valor como un flotante. ¿Por qué es posible? Porque los flotantes y los dobles son parientes, ¿no? Son primos, vamos a decir, pero por supuesto que la capacidad de representación de un flotante con respecto a un doble, pues es la mitad. Aquí voy a leer otro. ¿Qué tal si yo digo, voy a leer un entero, ¿no? ¿Qué sucedería si yo quiero leer un entero? Esto es para probar todo el tema de tipos. Vean, aquí me imprime algún tipo de representación de la lectura de un entero, que esto sí ya sería incorrecto. El valor que yo tengo ahí no es ese, ¿no? Punto read. Y vamos a leer ahora, por ejemplo, esta. Vean, tenemos el read line, read long, read int, read char. Tenemos una gran especialización de métodos. Ahora, este es un ejemplo muy bueno porque yo supongo que se alcanzan a ver que me pareció subrayado en amarillo y con una raya en medio. ¿Sí lo ven? Hola. Sí. Ok. Esto significa que este método readline ha dejado de ser soportado, o sea que ya no se debe de usar. El amarillo significa que va a intentar ejecutarlo, pero que pudieran suceder problemas, ¿ok? Vamos a correrlo. Este readline es un método que dejó de ser soportado, se llaman deprecated. Y vean lo que pasa, o sea, ni genera error, pero sí salen unas cosas horribles. Déjenme ver una lectura de otro tipo sobre de un flotante, ¿ok? Voy a tratar de leer, no sé, por ejemplo, este char. Vamos a tratar de leerlo como un char. Y todavía, ¿no? O sea, hay muchas formas de lectura. En todos estos casos ya serían incorrectas estas lecturas, pero los tipos de datos, vamos a ver el booleano, ¿sí? Los tipos de datos, este filtro de datos es importante porque se pueden hacer conversiones y las conversiones son útiles en la lectura y escritura. Vean, esta conversión, nosotros traemos un valor doble y aquí llega un true, ¿no? Es incorrecto,
Sin embargo, es para que vean lo que es el uso de flujos y filtros. El filtro en particular nos ayuda a hacer como conversión de tipos, como moverlo de un tipo a otro, ¿ok? Bueno, voy a dejarlo como es correcto y listo. Para continuar con los demás ejemplos que tenemos. Entonces, el filtro es un método especial de hacer la lectura de datos y pues hay filtros de datos y hay filtros tipo objeto. Vamos a ver lo demás y para que vayan viendo todas las opciones que existen, se las voy a mostrar. Entonces tenemos filtros de datos y también existen los filtros de objetos que son como el Object Input Stream y Object Output Stream. Nosotros sí vamos a hacer esto, vamos a trabajar con objetos. Esto sí ya va a ser la siguiente clase, porque tenemos que ver el concepto de persistencia, serialización, etcétera. Es toda una clase, no todo un tema que nosotros tenemos que ver, pero este es otro filtro que nosotros vamos a usar para hacer la lectura y escritura montada sobre de un flujo. El flujo puede ser un flujo a un archivo o un flujo general o un flujo entre dos programas, etc. Entonces, podemos enviar y recibir objetos. Aquí solo les voy a mostrar el ejemplo porque les repito que por ahora no vamos a ejecutarlo, lo vamos a ejecutar la siguiente clase. Esta es una notación que se acostumbra que los archivos de objetos serializados lleven la extensión ser, ¿sí? Lo que se almacena directamente en el archivo no lo van a poder ver fácilmente, es como lo que hicimos ahorita. Si escribimos un entero, si escribimos un doble, la forma de escritura es referencia de objetos, no es el dato en sí, no es como escribir archivos de texto, ¿sí? Entonces, vean, en este ejemplo, aparte de la librería de input-output, se está utilizando la librería útil, porque este ejemplo lo que hace uso de útil es tipo fecha, este tipo date. Este es un tipo objeto, ¿ok? Date es un tipo objeto y se construye como tal, así, un new date. Entonces, lo primero que se genera es el flujo a un archivo, es este. Este archivo no va a existir porque se espera que ahí se almacene la información que vamos a crear. Y luego a este flujo F, que está identificado como F, aquí se lo pasamos como parámetro, se va a asociar a un filtro, ¿sí? Entonces, siempre tenemos primero el flujo y luego el filtro. Y sobre del filtro hacemos las operaciones. ¿Qué operaciones? Pues aquí solamente estamos haciendo uso de escritura, escribir un objeto. Y finalmente se cierra S y aquí hace falta cerrar F, ¿ok? Ese es algo importante. Bueno, este es el ejemplo para poder escribir un objeto en un archivo. Para leerlo, bueno, aquí ya quedó medio apretado. Para leerlo, por supuesto, tenemos todo este método, vamos a ver lo que es desde aquí, que es para la lectura, read date. ¿Y qué hace? Bueno, primero que nada, se crea una referencia a un tipo fecha. Lo primero que yo debo saber cuando voy a leer un objeto es de qué tipo es lo que yo voy a leer. Luego, aquí se crea un flujo de datos de entrada, este Object Input Stream, ese en nulo. Aquí se está haciendo esta asignación a un nulo directamente. Permítanme, voy a quitar esto. Y luego, con esto que está aquí, vean, se crea el flujo al archivo y luego se asocia el filtro al flujo del archivo, ¿sí? Con esta instrucción, que queda horrible que se haga así, pero bueno, queda aquí todo amontonado, ¿no? Finalmente,
si esto se logra, este es un try para manejar las excepciones de si funcionó o no funcionó, establecer el flujo y el filtro. Cuando ya se logra establecer el flujo y el filtro, que es una manera muy fea de escribirlo aquí, pero ya se puede hacer la lectura. Y vean, la lectura, en este caso, este objeto que tenemos aquí, D, que está como nulo, aquí es asignado D, va a ser lo que se devuelva desde mi filtro de objetos asociado al flujo del archivo, que es S que está aquí, read object, me va a devolver lo que sea que tenga ese archivo como objeto y lo convierte a el tipo date, ¿ok? Luego se hace todo este cacheo de excepciones y finalmente, bueno, se manda algún letrerito. Entonces, la lectura y escritura de objetos con filtros se hace pues con estos, con Object Output Stream y Object Input Stream. Vamos a usar de estos nosotros bastante para el final de nuestro curso, que de hecho hacia el final del curso ustedes van a tener unos ejemplos bastante más elaborados, ¿no? Relacionados con esto de lectura y escritura de objetos en archivos. Bueno, vamos a ver más cosas de todas maneras, pero quiero que vean todo lo que existe para flujos, para manejo de flujos, ¿sí? En flujos, en general, ¿no? Todos estos son orientados a bytes. Los bytes, lo que siempre se transmite en un flujo es bytes. Sin embargo, a la hora de que aplican filtros, estos bytes son transformados. Depende de qué, o sea, si los van a transformar a algún tipo de datos primitivo o si lo van a transformar a un objeto, ¿ok? Vean, todos estos output stream, esta es como la clase general, output stream e input stream. Tenemos los de tipo archivo, estos son tipos pipeados, estos son con filtro, vean, aquí es donde ya viene, este filter es una superclase, ¿ok? Aquí viene nuestro data output stream, buffered output stream y un tipo print stream. No vamos a usar todos porque la verdad es que son muchísimos tipos, pero para que se den una idea de la cantidad de opciones que hay para el manejo de flujos y estos son orientados a byte. Aquí tenemos el Object Output Stream en general. En la parte de los input, también tenemos miren, el Object Input Stream, el File Input Stream, esta que es el Filter Input Stream y aquí es donde viene el Data Input Stream, que es el que hemos estado usando. También vienen las lecturas buferiadas, que por ahí nosotros hicimos un ejemplo de una escritura buferiada y lectura, ¿sí? Entonces, son muchas opciones para el manejo de streams. Veamos estos otros. Por ejemplo, estos son las subclases de input stream, ¿no? Que estamos usando principalmente. Nosotros estamos usando ya usamos un file input stream, el object que vamos a manejar, y de estos, de los que son con filtro, tenemos el data input stream con los tipos de datos primitivos y también la lectura buffereada, ¿sí? Estos son los que nosotros ya hemos estado viendo y su contraparte, el flujo hacia un archivo, hacia objetos de salida, con filtro, buffered output stream y el data output stream, ¿ok? También existen streams orientados a carácter, ¿sí? En los orientados a carácter, nosotros vamos a tener estos modos de escritura que se llaman un writer y un reader. Esta es ustedes van a crear objetos tipo writer, objetos tipo reader, cuando quieran manejar como mensajes, ¿no? Cuando lo que ustedes quieran transmitir, ya sea del teclado al programa o del programa a la consola, o entre un programa y otro programa, que a veces hay muchísimos intercambios de mensajes, o hacia, no sé, algún otro tipo de aplicación, ustedes pueden usar escritura buferiada, escritura como si fuera un arreglo de caracteres,
o una escritura hacia un archivo con un file writer, etc. También están con filtros, pipeados, con string. Es decir, que tienen muchas opciones, tanto de escritura como de lectura, ¿ok? El file reader y el file writer son tipos de lectura y escritura que también son muy útiles cuando el recurso al que ustedes están accediendo sea caracteres, ¿ok? En estas subclases de reader, aquí vamos a ver que hay el input stream reader, que lo convierte a chars, un file reader, también la lectura buffereada, que es para hacer una lectura más eficiente de bytes en forma de caracteres. Y las subclases de writer, que también es la contraparte, ¿no? Que es lo que nos permitiría enviar mensajes, por ejemplo, a través de un print writer. Nosotros podemos hacer uso como lo que hacemos en la consola con el System Out Print o System Out Print Line. Son flujos del tipo orientado a caracteres, ¿ok? Etcétera. Hay muchas más. Está el file que hemos usado porque nosotros hacemos referencia a archivos como objetos file. Existe el Random Access File. Ese sí no lo hemos usado y no vamos a hacer ejemplos de ese, pero es una opción que ustedes pueden manejar. Y vean, este String Tokenizer, nosotros no vamos a ver tokenizers, pero son unas herramientas muy buenas para el manejo de strings. En particular existe el stream tokenizer. El stream viene de flujo, es un tokenizador de flujos. Y también existe el string como cadena, que es el tokenizador de cadenas. Y lo que hace es que un texto, una cadena, ustedes la dividen en tokens. Eso de trocear es como que rompen una cadena en sus unidades lexicográficas mínimas, de tal manera que pueden hacer un parsing, pueden hacer una búsqueda de patrones, pueden, etcétera. Para eso son los string tokenizers y el string tokenizer, ¿no? Esos son también que vienen en esta librería, ¿ok? Bueno, vamos a ver estos ejemplos que también son algunos casos que ustedes sí tenían muchísimas ganas de saber. Yo sé que les encanta estar escribiendo desde consola. Yo en particular en este curso no les doy tanto la idea de que se pongan a pedir datos por consola, que sí van a hacer ustedes un ejercicio final, que sí tiene todo eso, pero la razón principal es que en Java existen muchísimas librerías y frameworks orientadas al desarrollo de aplicaciones web, de tal manera que sí se mantiene mucho lo de todo lo que es el diseño orientado a objetos. Ustedes lo van a usar en adelante, ¿no? Si es que, por supuesto, se dedican a seguir programando en Java. Pero todo lo que son frameworks para desarrollo de aplicaciones empresariales no pierden la programación de Java orientada a objetos, no se pierde. Lo que ya no es que ustedes vayan a tener que trabajar tanto con lectura de datos de consola. La lectura de datos puede venir de otras fuentes, ¿no? De otros lugares. Por eso es mejor ver los flujos en general, y dentro de uno de los tipos de flujos que existen está que es el teclado. Es uno de muchos tipos de flujos posibles que pueden ustedes tener. Entonces, vamos a ver estos ejemplos que son lectura por líneas, ¿no? Haciendo uso de flujos especiales, por ejemplo, de un archivo de texto. Vamos a hacer uso de un file reader buffereado, vean, y yo lo que voy a leer con esta lectura buffereada, la voy a ir imprimiendo, ¿no? Mientras que tenga algo, mientras que sea diferente de nulo, concateno todo lo que tenga el archivo en una sola cadena. Y luego, simplemente, pues yo puedo imprimir la cadena o hacer cosas con esa cadena, ¿no?
También lo que ustedes necesitan ya finalmente para poder hacer lectura desde teclado, también es un flujo. ¿Y qué tipo de flujo? Aquí le estamos poniendo un nombre, pero este es el flujo bufereado, es el más adecuado para hacer lecturas. Y vean, este va a estar asociado, esta Buffered Reader es el filtro y el Input Stream Reader es el flujo. ¿Asociado a qué? A la consola, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo y tengo otros más que vamos a hacer ahora para acabar de ver el tema de flujos. ¿Por qué tenemos que estar haciendo flujos, no? Entonces, déjenme copiar esto. Y dentro del mismo proyecto, 17, voy a hacer este siguiente ejemplo. Nada más le voy a poner así, tal cual. Ejemplo. Ejemplo 2, ¿no? Y le pongo un main, porque todos estos sí los necesito como aplicación para que ustedes vean el uso de flujos directamente. Y aquí voy a pegar ese código. Vamos a ver lo que hace. Bien, primero nosotros necesitamos una lectura. Aquí van a ver ustedes esta parte que primero necesito hacer un try. Luego tendría yo que hacer aquí un catch. Voy a poner uno general, un IOException. Y simplemente pongo e.print stack trace. ¿Okay? Una forma muy general. Luego necesito importar, ¿verdad? Lo que estoy usando dentro de este ejemplo. Este archivo TXT ahorita lo vamos a proporcionar porque necesitamos el archivo. También tengo que importar la clase de FileReader desde IO. También necesito la de InputStreamReader. Y listo. Ok. Vean, aquí en esta parte vamos a ver el primer ejemplo y luego vemos el que sigue, para que no se nos amontone de momento ahí está, todo el programa. Entonces vamos a ver esta primera opción que es para hacer lectura de datos que vienen en un archivo, línea por línea, y toda esta lectura de datos línea por línea, vean, nosotros hacemos este Buffered Reader, es realmente un filtro asociado a este File Reader. Recuerden, File Reader es un tipo de filtro especialmente hecho para caracteres. Entonces, le asocio este filtro, que es una lectura buffereada. Con este string S y S2, yo voy a hacer la lectura en partes y en S2 voy a tener toda la cadena, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí, al final del ciclo, una impresión de esa cadena para saber qué es lo que tiene. ¿Ok? Estamos viendo este primer caso que es el uso de un filtro tipo buffer para hacer lectura utilizando el file reader. ¿Ok? Bueno, aquí vean cómo pueden ustedes hacer la construcción de su flujo al archivo desde dentro de la creación del filtro, ¿sí? Alternativamente puedo crear el objeto por separado y nada más pasárselo aquí, pero pues esta es una manera abreviada, ¿no? De hacerlo. Bien, lo primero que necesito es el archivo. Entonces, en el proyecto 16, nosotros teníamos por ahí canciones, ¿no? De canciones TXT que estuvimos trabajando la última clase. Literalmente me lo copio y me lo traigo para acá, a este proyecto 17. Encima de la cabecera del 17 le pongo paste y listo. Aquí ya tenemos canciones TXT, ¿ok?
para hacer este ejemplo y entonces en lugar de archivo, pues ya le pongo tal como se llama, canciones TXT, ¿ok? Bien, ahora pues lo voy a ejecutar, vamos a ver qué hace, a ver si funciona o si no tiene algún error. Y ahí está la lista de canciones, que fue lo último que hicimos nosotros, que agregamos inclusive otra canción y luego otra más, ¿no? Para hacer la prueba. Esta entonces es una lectura de un archivo, que es un archivo, que tenemos una lectura hacia un archivo tipo caracteres o lectura con strings, ¿no? Y este me permite pues recuperar todo lo que tiene y en esta parte lo estoy acumulando. Vean, este S2 más iguales quiere decir que es S2 más el S2 va a ser igual a lo que tiene S2 más S, más un salto de renglón. Básicamente se está armando una cadena completita y lo que hago es acumularla en una sola y luego imprimirla. ¿Ok? Bien, voy a comentar este de acá arriba para que vean lo que es el otro ejemplo, que es el manejo de lectura desde el teclado, que ahora vamos a ver unas opciones para la lectura de teclado. Y ustedes eventualmente se van a dar cuenta de un pequeño detallito que tiene este tipo de lectura. Me voy para acá, vean. STDIN, y imagínense, yo le voy a poner para que sea más claro, con el refactor, vean, esta es una cosa, a veces ustedes necesitan cambiar el nombre de una variable, y pues para que no lo hagan, imagínense que este stdin estuviera 15 veces, ¿no? En mi código. Bueno, yo lo selecciono, con el botón derecho le pongo refactor. En refactor le pongo rename, y yo ya le puedo poner que este se llame teclado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es una lectura con un filtro buferiado desde el teclado. Y el input stream, igual que en la parte de arriba, vean, este input stream que yo estoy creando desde la misma creación del filtro de lectura buferiada, es este flujo de lectura hacia systemin, ¿sí? Aquí systemin es el teclado. Ese system in está representado por el teclado. Entonces aquí lo que nosotros queremos es leer, ¿vean? Con teclado yo voy a hacer las lecturas. Aquí tengo teclado readline y eventualmente vamos a ver otras opciones que tiene la lectura de teclado. Simplemente bueno, antes de este System Out Print Line teclado. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Podemos poner aquí una cadena para que nos quede más claro. String, cadena. Y a este string cadena le pongo lo que tiene este teclado readline. Para que lo vean con más claridad, voy a hacer primero la lectura y luego la impresión de lo que se leyó, ¿sí? Cadena, ahí está. ¿Sí? Vean, primero pido que me escriban algo, luego se hace la lectura con el readline y luego imprimo lo que me escribieron. Teclado.readline, este teclado.readline, vean, me devuelve un string, ¿sale? Eso es lo que hace, devuelve un string, por eso lo asigné a un string, y ahora ya lo puedo, hasta ponerle aquí un letrero. Escribiste ahí está, ¿sale? Bueno, lo voy a probar, ejecutamos, y vean, dice, escribe algo. Hola, escribiste hola. Está muy simple el ejemplo, pero es para que vean paso a paso lo que es hacer una lectura de teclado. Entonces, así como nosotros enviamos cada rato mensajes a consola con el System Out,
nosotros podemos establecer un flujo de entrada con un input stream reader y con una lectura buffereada, ¿ok? Entonces, este es un uso muy común que también se puede dar, que es hacer flujos de lectura desde el teclado, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Hola. No, maestra, No. por el momento no. Ah, ok. Sí andan por aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos este ejemplo y vamos a ver otro más, que es una lectura especial, ¿sí? Un parseo especializado. Entonces, este parseo especializado, vean, así como ahorita hicimos una lectura de una línea de tipo string, ahora vamos a ver cómo le hacemos para leer otro tipo de datos. Igual, de igual manera vamos a tener esta lectura buffereada con un filtro buffereado asociado al systemin, que es nuestro teclado, y luego igual pedimos algo y lo que sea que vamos a pedir lo capturamos, ya tenemos nosotros nuestra cadena para eso y también podemos hacer aquí una conversión, ¿no? Este es un parseo de lo que podemos hacer con la lectura, con la cadena que yo recibo. Veamos estas formas de convertir lo que nos escriben desde el teclado, porque para algún ejercicio, algún proyecto, ustedes quizás necesiten leer datos que sean dobles, que sean flotantes, que sean enteros o cadenas, ¿no? Como es este caso. Entonces vamos a ver este uso especial de... Ay, permítanme. De lecturas, ¿ok? Bien, en este mismo ejemplo, yo nada más voy a agregar esto, el entero A, y luego voy a imprimir esto, nada más. Para este. Aquí tenemos esto, y luego, aquí está. Voy a declarar aquí arribita un tipo de variable A entera, y lo que le voy a pasar aquí es cadena, ¿ok? Vean lo que voy a hacer. Primero, creo mi filtro asociado a un flujo de lectura desde la consola, desde el teclado. Este systemin es el teclado. Que lo vean en la consola es muy bueno, pero es el teclado. Entonces, cuando ustedes capturan en cadena, lo que están capturando está en un tipo string. Y si ustedes necesitan que ese dato sea un número, un entero, así, y lo quieren representar tal cual como un entero, entonces ustedes lo convierten. Esto que se ve aquí, esta conversión, donde tienen este A, incluso se los pongo aquí, int A, y le quito esto para que esté más fácil de leer. Esto es convertir una cadena string, se puede convertir a un entero. Vean, el entero es un tipo de objeto. Integer con mayúscula es diferente del int. El int es el tipo de datos primitivo, pero el integer es el tipo de datos objeto. Cuando ustedes hacen uso de un integer, así tal cual, integer, realmente están accediendo a una clase que maneja enteros y esta clase que maneja enteros pues tiene métodos, ¿no? Porque es una clase. Entonces, vean, tienen muchas opciones para trabajar con la clase de enteros. De igual manera, tienen la clase de los tipos doble. Vean, existe la clase doble, también existe la clase flotante, ¿sí? Esta es una clase de tipos de datos. Estos no son primitivos, son objetos. Cuando ustedes crean uno de estos, están creando un objeto. Es lo mismo que string. String es una clase de un tipo de datos. Si van a crear, por ejemplo,
un objeto flotante, ponen float, número. ¿Cómo se crea? Esto ustedes tienen que poner aquí un new float, ¿sí? O sea, tienen que hacer la creación como es la construcción de un objeto. No se hace un float o un tipo objeto así, por ejemplo. Esta creación es incorrecta porque este es un tipo objeto, ¿sí? En los tipos de datos. Y este de aquí están haciendo una asignación así como directa. Entonces, vamos a tratar de manejar bien esto. Si yo hiciera este doble, ya es un tipo primitivo. ¿Ven? El tipo primitivo es diferente del objeto. Si yo hago aquí, por ejemplo, un int, es válido. Pero si hago un integer, el integer es un tipo de datos, bueno, este me lo está asignando bien, pero este es un tipo de datos objeto. En el otro caso, es un primitivo, ¿sí? Estos son los tipos de datos, pero ustedes los pueden manejar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando hacen uso de flujos, necesitan en muchos de los casos hacer conversiones. Por ejemplo, leer del teclado en string y lo que sea que hayan leído, convertirlo a algún tipo. Para hacer eso, usan los tipos objeto, como este, ¿ok? Entonces aquí ya podemos nosotros poner tanto la cadena como el número, ¿no? Aquí quedó como número, vamos a ponerle como número, o sea, que estamos aquí manejando, este es un número y lo que está abajo, pues es la cadena que se leyó, ¿sí? Entonces, lo ejecuto. Ahora, si yo lo ejecuto y le pongo, no sé, el 8, no debe de haber ningún problema. Es un número impreso como número y impreso como la cadena que se había leído, que es esta cadena. ¿Qué pasa si yo hago esta conversión y pongo, este es un ejemplo, una cadena larguísima? ¿Qué pasó aquí? Vean, yo estoy tratando de convertir una cadena a un número y aquí pues dice, no, quién sabe, para este ejemplo lo que se está obteniendo es un formato que no es posible de convertir a un número, ¿sí? Y esto que ven aquí es la derivación de los errores. La parte de hasta abajo es en el main, en donde fue ejecutado la primera vez. Desde ahí hacia atrás viene la derivación de los errores. Lo que ustedes tienen que aprender a leer es esto, es el error. ¿Qué significa para que los aprendan a corregir? No voy aquí al ejemplo y aquí estoy viendo que tuve un error. ¿Por qué? Porque aquí hay un number format exception que yo no estoy cachando, ¿no? Aquí podría yo agregar el catch al final. ¿Qué sucede si hay un number format exception? Vamos a ponerle X. Si hay un number format exception, entonces voy a poner aquí un system. Pues no escribiste un número. Para indicarle al usuario de mi programa que me está proporcionando mal la información, ¿ok? Entonces, es una manera de resolver esta clase de detalles. Bueno, resolver es un decir, ¿no? Aquí, de todas maneras, me están escribiendo cualquier cosa, no escribiste un número, ¿ven? Para que no salgan los errores horribles, manejamos el cacheo de excepciones. Es muy importante que ustedes aprendan a ver los errores posibles en los que pueden caer sus capturas de datos desde
la consola, bueno, desde el teclado, ¿ok? Entonces, estos son los ejemplos que nosotros tenemos para la lectura de datos utilizando flujos y luego hacer un parseo de tipos. El parseo de tipos se hace gracias a que existen, además de los primitivos, existen los tipos objeto, como es string, integer, doble, long, el float, etc. Bueno, finalmente vamos a ver otra forma de hacer uso de un flujo de salida orientado a carácter. Este flujo de salida orientado a carácter es para que ustedes vean cómo también se puede generar un archivo desde su programa, si es que ustedes lo necesitan así, desde su programa generan un archivo y este archivo sea de caracteres, ¿no? Utilizando el print writer. Este print writer, aquí ya tenemos 3 asociaciones importantes que son: primero, existe el flujo que es un file writer y un filtro que es un buffered writer y otro filtro que es un print writer. Este es para que lo que ustedes van a escribir salga en orientación a carácter, ¿sí? Esa es la parte especial. Les voy a poner este último ejemplo para que vean lo que es generar desde un programa la escritura de un archivo, ¿ok? Nada más me lo traigo. Y hacemos otro programa aquí. Voy a poner este ejemplo 3 con un main. Entonces, este ejemplo, pues lo que vamos a hacer es crear un archivo con alguna información, ¿sí? Voy a corregir esta parte que siempre me salen horribles estos. Hola, ¿qué tal? Son 3 cadenas. Lo que estoy manejando aquí, si se fijan, es un arreglo de cadenas. Este arreglo de cadenas está declarado así, tal cual, como un string del tamaño que vaya a resultar, que este tamaño va a ser 3, que es una declaración e inicialización del arreglo, ¿ok? Luego, vean, yo se los puse así, pero la instrucción completita está así toda pegada. Déjenme, se las pongo bien. Y este de acá es el que está fallando. Listo. Ok. En esta parte, lo primero que tengo que hacer es hacer los imports requeridos, como es el print writer, que viene de la librería de Java.io. También este buffered reader, también lo necesito. Y también necesito el file writer. Pero también voy a necesitar hacer un manejo de excepciones. Recuerden que siempre tenemos que tener el manejo de excepciones. Lent creo que está mal escrito. Ahí está. Ok, entonces en esta parte vamos a hacer aquí está, exacto. Necesito hacer un try y un catch. Recuérdenlo, eso siempre es necesario para que por cualquier error, por lo menos ustedes tengan un cacheo de excepciones general. ¿Cuál es el cacheo de la excepción general que más usamos en filtros y en flujos? Es el IO exception. Catch, vean, acuérdense de este IO exception. IO es de input output exception. Este es un tipo y la manera genérica para que ustedes pongan un mínimo de manejo de excepciones es el e.print stack trace. Porque por lo menos con esto ustedes pueden empezar a ver
cuáles son los posibles tipos de errores que puedo yo incurrir al estar haciendo esta ejecución, ¿no? Vean, aquí hay un ciclo, aunque no lo crean, este ciclo pequeñito solamente tiene una instrucción, pero lo que va a hacer es permitirme imprimir este arreglo que tenemos aquí. Este arreglo se va a imprimir de esa manera, como viene exactamente el arreglo de SDI, ¿sí? El arreglo no se pierde, esta S que está acá es un arreglo de 3 elementos, es decir que en la posición 0 tiene hola, en la 1 tiene que, y en la 2 tiene tal, este SDI. Y este line count lo único que hace es mostrarles un número con respecto a cada uno de estos 3 elementos que tiene el arreglo. Pero la parte que está más interesante, bueno, con respecto a lo que estamos viendo, es que nosotros vamos a crear un flujo de salida, ¿sí? Este out que tenemos aquí, va a representar el archivo, en este caso se llama salida.txt, el archivo que contiene un flujo, bueno, se hace un flujo de escritura hacia el archivo, se le aplica un filtro de escritura bufereada y también se maneja un print writer. Todos estos tres, vean, está como encadenada la creación. Es posible hacerlo así, solamente para hacer la escritura de lo que tenemos en este string de acá arriba dentro del archivo. Esto es lo que va a hacer. Y lo que va a contener, pues obviamente es lo que tiene este arreglo, que se llama ese, ¿ok? Voy a ejecutarlo. Vean, aquí es suficiente con cerrar el out 1, porque en eso se cierra todo el encadenamiento de flujos y filtros, ¿ok? Entonces, ejecuto este programa y no vamos a ver absolutamente nada aquí. O sea, el programa se ejecuta, pero esperaríamos que exista un archivo que se llama salida.txt en donde aquí, desde el directorio de archivos, en mi proyecto 17, voy a abrir pues lo voy a abrir aquí con un WordPad para ver qué contiene. Hola, ¿qué tal? Vean, el 1, el 2, el 3 y el contenido de mi arreglo. Entonces, esta es una manera como ustedes pueden crear un flujo de salida hacia un archivo, manejarlo como orientado a carácter y estarle colocando datos al archivo, ¿ok? Son recursos que a veces necesitamos, porque a veces necesitamos crear archivos para muchas cosas, almacenar información, etc. Entonces, todo esto es importante que lo conozcan por que estamos viendo todo lo que son flujos y filtros. Hay más ejemplos, nada más hasta aquí. Voy a dejar esto porque los siguientes ejemplos, bueno, ya vimos cómo se hace la escritura de datos, la lectura de datos, y nosotros ya la siguiente clase vamos a ver lo que es serialización de objetos. La serialización de objetos tiene que ver con el manejo de filtros orientados a objetos. Y con esto último, más colecciones, por supuesto, vamos a manejar colecciones, ya estarían listos para hacer un proyecto grande, difícil, complicado, pero con todo lo necesario, ¿no? Para que ustedes hagan un buen proyecto de programación orientada a objetos. Bien, no sé si tengan alguna duda. Con esto terminamos el día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, ahora me lo pueden preguntar. Profesora, ¿el video de esta sesión lo subirá este fin de semana? Sí, por cierto, ya subí los otros. No sé si los vieron. Desde el Cambia les pongo las ligas y también están en el canal, ¿no? Entonces, los últimos dos
ya están y ya nada más sería el que tendría yo que subir. Ok, muchas Sí, gracias. ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, si ya no tienen dudas, preguntas, el lunes seguimos. Ya saben, vamos a ver ya serialización y persistencia de objetos. Ah, ok, que el ejercicio. Ajá, es Ok. que creo que porque en cambio le ponen viernes, pero prácticamente lo toma como en jueves en la noche. Tendría que ponerle, creo, un Ah, día ok. para que se Mire, lo de deje el todas formas, viernes. sí, pero yo no está cerrado. Ustedes tienen la opción de actualizar tareas todavía. De hecho, Ah, algunas tareas que son entregadas tarde, como yo soy la que las califica, no les pongo penalización. Les pongo penalización a los que nunca la entregan, eso sí. Pero ni siquiera he acabado de calificar. Voy por la segunda, a completar la segunda, así es de que ahí tengo yo mi chamba también, pero igual y le cambio un poquito la fecha si es que tienen algún problema. Es muy importante que tengan sus tareas entregadas porque al final vamos a sacar las cuentas. ok, ¿Ok? no, nada más era esa la duda, que si tenía la penalización. Pero de todas maneras, No, sí, ninguna. el sistema sí nos deja subir. Gracias. Así es. Bueno, pues que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye, bye.